Muy buenas tardes. La siguiente clase es para el grado octavo, ya sea octavo A u octavo B. En nuestra primera clase, llamémoslo así de forma virtual, ¿sí? Por la necesidad que tenemos de estar cada quien en nuestros hogares, ¿sí? No poder asistir a la institución a la que pues extrañamos todos. Vamos a ver lo que es correspondiente al segundo periodo, perdón, de la clase de tecnología informática. Este pequeño video lo hago por dicha necesidad. Espero sea muy entendible. Ustedes allá en sus hogares van a recibir cada uno todas las guías de todas las áreas. Dentro de ese paquete de guías ustedes van a encontrar la guía del área de tecnología informática, pero la diferencia con las demás áreas es que la mía es una guía de aprendizaje, es decir, es una guía teórica. ¿Por qué teórica? Porque como ustedes saben, nosotros estamos viendo cómo se elaboran trabajos escritos, ¿cierto? Documentos escritos. Entonces es imprescindible hacerlo en el computador. Como muchos de ustedes no tienen el computador, entonces por eso se le enviaron guías teóricas. Ahí van a encontrar toda la teoría de lo que vamos a ver en este periodo, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que cuando ya podamos regresar, si Dios quiera sea en el 1 de junio, pues entonces lo que hacemos es aplicar todo esto que estamos viendo, todo lo que están en las guías. ¿Sí? No hay necesidad de preocuparnos, no hay necesidad de correr. Entonces lo que queremos, o por lo menos lo que yo quiero es eso. El que pueda o el que tenga computador o el que tenga acceso, pues pueden ir haciendo eso, pueden ir haciendo la introducción, pueden ir haciendo lo que les voy a explicar, lo que ya tenemos. Si no, como les digo, no nos preocupemos que cuando regresemos, pues entonces lo vamos a hacer allá directamente en los computadores de la sala. Entonces les voy a hacer la explicación de lo que ustedes van a encontrar en las guías. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es eso, estamos hablando sobre trabajos escritos, ¿sí? Entonces vamos a hacer primero una pequeña recorderis de lo que vimos en el primer periodo referente a los trabajos escritos, ¿correcto? Bueno, entonces aquí dice trabajos escritos, área de tecnología informática, primera clase virtual para el grado octavo, institución educativa técnica, planeación de contingencia o de cuarentena del COVID-19. Bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Nosotros estamos elaborando trabajos escritos, ¿sí? Entonces recuerden que lo que yo les había hablado allá, nosotros estamos elaborando trabajos o documentos escritos de acuerdo a las normas ICONTEC y a las normas APA. El primer paso que estamos haciendo es las normas ICONTEC, ¿sí? Y las normas APA la veremos, yo creo que Dios quiera, finaliza en el cuarto periodo con todas las características de cómo hacemos nuestros trabajos. Estos trabajos, estas normas aplican para cualquier área, no es para el área de tecnología. ¿Sí? Si a ustedes un docente de sociales le dicen, hágame un trabajo, por ejemplo, sobre los ríos de Colombia, con todas las normas ICONTEC, pues lo que estamos aprendiendo acá, ustedes lo van a aplicar. Las normas ICONTEC no van a cambiar independientemente del área que sea. ¿Sí? Que es de castellano, que es de sociales, que es de biología, desde que ustedes les digan hágalo con las normas ICONTEC o hágalo con las normas APA, es exactamente igual. ¿Sí? Lo único que va a cambiar es la materia, ¿correcto? Pero yo le aplico las mismas normas, ¿correcto? Bueno, por aquí vamos a encontrar primero lo que son las normas ICONTEC, ¿sí? Recuerden que ICONTEC es una sigla, es decir, que significa Instituto Colombiano de Normas Técnicas. ¿Qué es el ICONTEC? Recuerden que ya les había dicho, el ICONTEC es una empresa colombiana donde se regulan todas las normas para hacer algo, no es solamente para trabajos escritos, ¿sí? O sea, son las características de un producto. Yo puedo hacer una mesa con las normas ICONTEC, ¿sí? Puedo hacer un vaso con las normas ICONTEC, puedo hacer un cuaderno con las normas ICONTEC, o sea, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas tiene una norma específica para cada cosa. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, una mesa, entonces yo voy y miro allá las normas ICONTEC para hacer mesas. Ah, que va a ser de pasta o de madera, pues busco cuáles son las normas ICONTEC para hacer mesas de madera o mesas de pasta. Entonces si son de madera, usted le van a decir, bueno, la madera debe ser tal,
el grosor de la madera debe ser tal, el tipo de la madera debe ser tal, debe de tener de alto tanto, de ancho tanto, sí, esas son las normas, entonces yo la voy a hacer de acuerdo a las normas técnicas. En este caso lo vamos a hacer con las normas técnicas para trabajos escritos, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Como pueden ver acá en esta imagen dice generalidades de las normas Icontec. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Miren, cuánto son las márgenes, qué papel se usa, cuál es la última actualización de las normas, cuál es la numeración de las páginas, la división de niveles, qué objetivos, todo lo vamos a encontrar ahí. Entonces eso es lo que nosotros vamos a estar viendo así con, digamos que con calma. Correcto, esas son las normas Icontec. Están las otras que son las normas APA, que de igual manera es una sigla que significa Asociación Americana de Psicología. Estas normas APA, digámoslo así, son nuevas. Para nosotros son nuevas, aunque ya en el mundo llevan hace mucho rato. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que es como una especie de internacionalización de las normas. Entonces, ustedes en la universidad hoy en día, ya pocos son los que usan normas Icontec. A usted un docente de la universidad le dice, vamos a hacer un ensayo teniendo en cuenta las normas APA, o vamos a hacer un trabajo de tal tema sobre las normas APA, porque es que se supone que las normas APA, como son internacionales, lo que yo estoy haciendo acá en Colombia con normas APA debe estar aplicado también en Estados Unidos, también en España, también en Alemania, porque son las normas internacionales, ¿sí? Entonces muchas de los trabajos las hacen con estas normas APA, que es lo único que cambia, digamos que son características, ¿correcto? Por ejemplo, las márgenes son diferentes las márgenes, pero lo mismo tamaño de papel carta, es decir, también las normas APA también me van a decir qué tipo de letra voy a usar, qué tipo de hoja voy a usar, cómo van a ir las márgenes, exactamente lo mismo que me están diciendo las normas Icontec, sino que la diferencia es que las Icontec son para hacer trabajos aquí en Colombia. ¿Sí? Ustedes no van a ir, cuando uno esté en Estados Unidos haciendo, Dios quiera, ustedes puedan salir una clase, un posgrado, allá no le van a decir, hagan un trabajo con las normas Icontec, porque las normas Icontec son solo aquí en Colombia. Le van a decir, ni siquiera van a mencionar eso, hagan un trabajo siguiendo todas las normas. Se da por aludido que son las normas APA, ¿correcto? Bueno, eso como calma, también vamos a ver más adelante cuáles son las normas para hacer el trabajo. Es decir, este trabajo que nosotros vamos a estar haciendo, vamos a hacerlo con las normas Icontec y después lo vamos a hacer con las normas APA. Bueno, listo. ¿Qué es la configuración de la página? Que es el primer paso. Es el primer paso que yo tengo que tener en cuenta o que ustedes deben de tener en cuenta antes de hacer un trabajo. Configuración de la página es cuando yo determino las márgenes, el tamaño de la hoja, la orientación de la hoja, el interlineado, el tipo de letra, el tamaño de las letras y todos estos que yo tengo acá. Eso es configurar página. Por aquí dice, se recomienda la configuración de la hoja antes de empezar a digitar el documento. ¿Sí? De lo contrario te puede generar dolores de cabeza después. Porque muchas veces uno entra al programa en Word y empieza a digitar un documento y empieza a cuadrar, Como las normas son tan precisas, las normas a usted le dice en en 12 centímetros escriba tal cosa. Y entonces si usted no configuró bien la página, entonces nunca le va a dar 12 centímetros, le va a dar por ejemplo 11.5, 11.8 o le va a dar por ejemplo 12.5 centímetros. Entonces ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Porque me están diciendo que debe ser en 12 centímetros. Entonces por eso primero tengo que configurar la página, ¿cierto? Eso es fundamental. Entonces yo determino todo eso. Una vez yo haya hecho todo esto de aquí, ¿correcto? Toda esta configuración de página, ya sencillamente me puedo sentar tranquilo, hacer todo mi trabajo porque no se me va a desconfigurar. Me va a dar las medidas que son. Si me dicen haga algo en 14.5 centímetros, me va a dar porque yo configuré bien mi página, ¿sí? O sea que esto es fundamental, eso, que configuremos la página, ¿correcto? Por aquí tenemos algo que ustedes ya deben de tener hecho, porque esto lo vimos en primer periodo, lo que es la portada y la contraportada, ¿sí? Entonces por aquí encontramos nuestra, mire lo que yo les decía por primera vez, trabajo final de sistemas, ¿cierto? Debe estar a 3.9 centímetros. Entonces si yo no configuro bien la página, esto no me va a dar.
aquí donde va el nombre mío o el nombre del estudiante, dice que debe ir a 13.2 centímetros Carlos Alfredo Tafur. Entonces, si yo no configuré bien la página, este 13.2 no me va a dar, ¿cierto? Aquí donde dice 22.9 empiezo a escribir el nombre del colegio. Mire, si la configuración de página quedó bien, aquí cuando ustedes escriban 2020, al darle enter, automáticamente debe pasar a la otra hoja. Si no hace eso, es porque ustedes no configuraron bien la página. Si le doy enter y me queda espacio aquí, no configuraron bien la página. Que no me da, profe, me está dando 22 o me está dando 23, es porque no configuraron bien la página. Por eso es imprescindible. Entonces observen que nosotros aquí tenemos, por ejemplo, que el trabajo es de biología, entonces sería trabajo final de biología. Nombre del estudiante aquí, esto es lo que llama la portada, ¿cierto? Y contraportada. Aquí, trabajo final de biología, vea el nombre del estudiante con su respectivo código. Si no tengo código, entonces no lo escribo, no escribo esta palabra, ¿sí? Dice, trabajo requisito parcial para la nota final del primer periodo, dice acá, ¿correcto? Entonces, en una universidad, en las universidades trabajan por cortes, entonces le van a decir a usted, trabajo para el segundo corte, o el 30% o el 35%, porque trabajan con porcentajes. Aquí va el nombre, ¿sí? De nuevo, ¿de quién? Del docente al que le voy a presentar el trabajo, ¿sí? Y otra vez de nuevo los datos de la institución. Aquí donde dice 2020, yo darle enter debe mandarme a la otra hoja. Quiere decir que me quedó bien configurada la página. Esto ya lo deben de tener ustedes. Si no, sin embargo, pues aquí está para que ustedes lo complementen y lo tengan allá en su memoria, ¿correcto? O cuando lo hagamos en el colegio para que lo guarden en la memoria. Bueno, esto digamos que es una especie de recordatorio de lo que ya hemos visto. Bien, vamos a empezar a hablar de la introducción, ¿correcto? Ya nos compete. Todos los trabajos escritos tienen un orden. Está portada, contraportada, está introducción, están objetivos, ¿cierto? Todo eso estamos haciendo. Entonces, por ahora vamos a hablar de la introducción. ¿Listo? ¿Qué es la introducción? Vamos a leer esto para que nos sirva de referencia. Dice, la introducción debe ser atractiva y original, porque si no logra despertar el interés del lector, no llegará al final de esta. Ojo, hay que tener en cuenta unas cosas. La palabra dice introducción, es decir, me va a introducir a una lectura, a un trabajo, me introduce. ¿Sí? Ojo que no hay que confundir introducción con resumen. Mucha gente va y encuentra usted un trabajo, portada, contraportada, introducción. Y el primer error que se comete, es hablar del trabajo. El trabajo supongamos que es sobre computadores. Entonces resulta que yo en la introducción comienzo a decir, en este trabajo usted encontrará que el computador tiene un disco duro de tantos gigas y tiene memoria de tanto y yo hago los trabajos y no sé qué. Eso no es una introducción. Ahí estamos haciendo es un resumen. Es diferente a yo decir, en este trabajo usted encontrará las definiciones del computador, encontrará las características que debe tener un computador, podrá encontrar, por ejemplo, qué tipo de computador comprar. Si se dan cuenta que nunca estoy hablando del computador, o sea, del como tal de las partes y tal. Entonces es para introducirlo, por eso yo debo tener en cuenta todo eso. ¿Sí? Debe ser atractiva y original. ¿Correcto? Bueno. Dice, es el primer contacto del lector con el trabajo, porque hasta ahí lo único que el lector conoce es el título. Recordemos aquí la portada, dice que trabajo final de sistemas, ¿cierto? Entonces bueno, trabajo final de sistemas. Y aquí dice, hasta ahora, hasta esta hoja de introducción, yo sé que el trabajo es sobre sistemas, no más, pero ¿qué es lo que voy a encontrar? ¿Sí ve? Entonces por aquí dice, por esta razón la introducción es imprescindible para garantizar que tu texto sea leído hasta el final. Si no puedes conseguir cautivar al lector con las primeras frases, él se irá y difícilmente regresará. Entonces, si el lector o el que está investigando no encuentra en la introducción, a ver, supongamos, yo necesito buscar algo que me hable sobre un computador compact, ¿cierto? Entonces voy y miro la introducción. Si en alguna parte de la introducción dice, usted aquí encontrará las diferentes marcas de computadores, ¿cierto? Las más importantes, por ejemplo, encontrará
características del computador compact, del computador Dell. Entonces yo digo, este trabajo me sirve, entonces voy a ir a mirar. Pero si a mí en la introducción no me garantizan que voy a encontrar lo que estoy buscando, entonces ¿para qué voy a leer un trabajo de 100 hojas, de 200 hojas, 300 hojas, que no va a servir para eso? ¿Sí? Ese es el objetivo de eso. Es como si yo estuviera leyendo un libro. ¿Sí? Dice, el título del libro es El terror más profundo. Y comienzo a leer el libro, y en ninguna parte habla de terror, solo de florecitas y el campo y no sé qué, y no encuentro terror. Entonces, si se da cuenta, se supone que ya en la introducción me dieron haber dado el dato. Bueno, usted en la introducción aquí podrá encontrar los temores más ocultos, bueno, de la mente, alguna vaina que uno diga, uy, este libro es impactante porque sí, en serio me voy a asustar. Si ven, eso es lo que yo tengo que mirar. Dice, una introducción es el inicio del texto. Funciona como abrebocas, no solo de lo que contiene el trabajo, sino también de lo que concluirá. Para la introducción es necesario recordar la expresión, la primera impresión es lo que cuenta. Ahora les digo, si yo tengo un título impactante y una introducción bien definida, seguro que la gente va a leer todo el trabajo. Dice, para que sea realmente atractiva es fundamental respondernos ciertas preguntas. ¿El qué? La introducción debe contar al lector sobre qué se trata el tema general, por eso dice el qué. ¿Para qué? Indica la importancia del artículo para la vida del lector. ¿Qué encontrarás? Las promesas de información que el lector obtendrá con el texto. ¿Y cómo? La forma él será abordado el texto, es decir, bajo qué ejemplos u ópticas del conocimiento. Ojo, es muy importante eso. Nosotros debemos mirar y en la introducción escribir, bueno, por ejemplo, en este trabajo usted encontrará que el terror está basado en hechos o documentos o historias de personas que lo han vivido, ¿sí? Por ejemplo, de diferentes páginas de internet, sacados de libros. O sea, les estoy contando es cómo va a encontrar, cómo usted, digamos, que garantiza que la información es fiable. Por eso hay que tener en cuenta estas cosas para hacer una introducción. ¿Listo? Muy bien, continuemos. Dice, introducción. Aspectos a tener en cuenta cuando hagas la introducción. Ten claro el tema. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer una introducción, por ejemplo, sobre los ríos de Colombia. Y yo no tengo en claro cuáles son los ríos más importantes de Colombia. ¿Sí? Cuáles son los dos ríos que atraviesan todo nuestro país. Entonces no estoy empapado del tema, ¿sí? Me falta consultar más eso. Dice, imagina quién es el lector ideal. O sea, bueno, sobre los ríos, ¿a quién le sirve eso? Pues a personas que investiguen sobre sociales, a personas que quieran saber sobre geografía, sobre cultura general, ¿cierto? Dice, descubre cuál es el tono de habla de tu lector. O sea, ¿qué tanto el señor quiere saber o el que está leyendo la introducción quiere saber? Por eso dice el tono de habla. Dice, entiende el concepto de buyer persona. Aquí dice, el buyer persona es un arquetipo de cliente ideal de un servicio o producto. ¿Qué es esto? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El trabajo que estamos haciendo o lo que yo estoy haciendo es para una persona específica. ¿Cierto? Entonces es sobre los ríos. ¿A quién le interesa eso? A todas aquellas personas que quieran saber de cultura general o a aquellas personas que les interese mucho la geografía, mucho la hidrografía, que es donde se habla de todo lo que son ríos, lagos, mares y eso, ¿cierto? Entonces hay que mirar eso. O sea, ese es mi cliente. Yo finalmente lo que estoy haciendo es vendiendo algo, vendiendo un producto. O sea, le estoy vendiendo sabiduría sobre la hidrografía o sobre los ríos. ¿Sí ven? Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, dice, ve de lo general a lo particular. ¿Qué es lo general a lo particular? A ver, recordemos. Nuestro trabajo es sobre la hidrografía o sobre los ríos de Colombia. Entonces empecemos explicando en general, por ejemplo, sobre el agua. Entonces el agua,
encontramos que hay agua salada, agua dulce, encontramos que hay unos mares, unos océanos, que hay unos lagos, hasta que yo pueda llegar a dónde, a un río específico, por ejemplo, a los ríos que atraviesan Lérida. ¿Sí ve? Pero entonces yo ya vine de lo general a lo particular, empecé con lo grande y hasta que llegué a un río específico, que es lo que yo estoy diciendo. Bueno, hazla corta pero llamativa. Esto es otro error que mucha gente comete. ¿Qué? Hacen una introducción de 10 hojas. Nadie lee eso. Uno debe tratar de hacer una introducción de una hoja, 2 hojas, porque las palabras que yo use son las interesantes, ¿sí? Las interesantes. Con esas palabras, entonces la gente dice, uy, voy a leer todo este trabajo, ¿cierto? Bueno, dice, crea una USP, propuesta única de venta, para tu artículo. Acuérdense lo que les dije. Yo estoy vendiendo un conocimiento, estoy vendiendo es un trabajo. O sea, no estoy vendiendo, el término vendiendo no es de término de plata, ¿sí? Es vendiéndole una idea, es vendiéndole un conocimiento. ¿Listo? Bueno, dice, utiliza otros formatos de contenidos. ¿Puedo usar qué? Puedo usar videos. Lógicamente, pues en el trabajo escrito no, pero si lo estoy haciendo en computador, sí. Puedo usar imágenes, puedo usar textos, puedo usar enlaces a páginas, ¿sí? Sé extremadamente sincero. No nos pongamos a inventar, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Es que por Lérida pasan, creo que pasan, ahí ya cometí un error. Creo que pasan 5 ríos. Porque al decir yo creo, quiero decir que no estoy seguro. ¿Sí ve? Entonces no estoy siendo sincero. Si yo digo no, por Lérida pasan 2 ríos, es porque yo ya fui a investigar. Investigué mapas y todo eso y solamente pasan 2 ríos. ¿Sí? Por eso dice sé extremadamente sincero. Promete revelar un secreto. ¿Sí? ¿Qué es la importancia de esto? Bueno, diré, en este trabajo se les va a mostrar, ojo que es una cosa que no les había dicho. Uno nunca se menciona a uno como el autor, ¿sí? Uno nunca dice, es que yo aquí les voy a mostrar, es que yo como autor voy a hacer esto. No, uno siempre debe hablar en tercera persona en las introducciones. Uno debe decir, el autor quiso hacer esto, el autor da a entender esto, el autor hizo tal cosa, el autor investigó, siempre en tercera persona. Recuerden que la tercera persona es él y ella, ¿sí? Entonces, el secreto, entonces podemos decir, en este trabajo el autor les mostrará de dónde a dónde va, por ejemplo, el río Recio, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, que él nace en tal y desemboca en tal lado, cosas que yo no sabía, ¿correcto? Cuenta el comienzo de una historia, dice, es decir, ¿desde dónde empiezo esto? No, entonces desde que se creó el planeta y se crearon los ríos, todo eso, uno lo puede hacer. Pero ojo, acuérdense que son cortas, o sea, abre bocas. Sí, muéstrale que está haciendo todo mal, o sea, no estamos haciendo una investigación bien. Entonces uno les dice, mire, aquí usted podrá encontrar que los ríos nacen en tal y tal, en las montañas y todo eso para que la gente tenga conocimientos específicos. Podemos hacer preguntas retóricas, ¿sí? Aportar datos interesantes, algo que la gente no sabía. Mencionar autores reconocidos. Es decir, yo puedo decirle, bueno, según el autor fulano de tal, que hablaba en su libro tal cosa, encontramos tal y tal otra cosa, ¿sí? Y por último, aplicar metáforas y analogías, ¿sí? Es decir, encontramos tal cosa parecida, tal río es parecido a este otro río. Por ejemplo, el río Cauca es muy parecido al río Magdalena. ¿Por qué? Porque atraviesan todo el país, no sé qué, sí, es una especie de metáfora, de analogía, ¿correcto? Entonces, todo esto es lo que yo tengo que tener en cuenta. ¿Para qué? Para hacer una introducción. Entonces, a ver, recordemos. Ustedes deben de tener un trabajo en este momento, ¿sí? Ustedes deben de, no de sistemas. Bueno, ya que quiera hacerlo de sistemas, listo. Pero ustedes en este momento deben de tener una introducción, perdón, una portada y una contraportada que diga, bueno, mi trabajo va a ser sobre, voy a hablar sobre el embarazo,
¿cierto? Entonces trabajo final, por ejemplo, de sistemas, porque me lo van a presentar a mí, ¿no? ¿Sí? Entonces ustedes dicen, bueno, en la introducción comienzo a hablar sobre qué, sobre el aborto. Entonces, introducción, tengo en cuenta todas estas cositas de acá. La introducción, entonces usted aquí podrá encontrar, en esta introducción podrá encontrar los tipos de abortos que se practican, cuándo es legal y cuándo no es legal. Bueno, eso ya sabrán ustedes más eso en la investigación que hagan. Y tengo en cuenta todo esto, ¿sí? Introducción atractiva, que la persona diga, bueno, ahí también venga, este tema es interesante, están hablando sobre, por ejemplo, el embarazo o sobre el aborto, y yo cojo y voy y miro, mire que hay diferentes cosas, ¿cierto? Bueno, voy a hablar sobre, por ejemplo, los animales. Ojo, los animales es un tema muy extenso, porque ¿cuántos animales no hay? Entonces voy a hablar sobre un animal específico. Por ejemplo, voy a hablar sobre el ratón, ¿sí? Entonces, acuérdense, por ahí hay una parte donde decía, ve de lo general a lo particular. ¿Recuerdan? Mire por acá. Te ve de lo general a lo particular. Entonces empiezo hablando de los animales, luego voy bajando. Entonces hay tipos de animales, hay vertebrados e invertebrados. Hay, por ejemplo, roedores y todo eso, hasta que llego al ratón. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, para que ustedes, de acuerdo al tema que escogieron, ¿sí? El tema, acuérdense que fue de escogencia libre, ustedes escogieron un tema específico, van a decir, bueno, sobre este tema, sobre los animales, yo voy a hacer esto, y hago una pequeña introducción, ¿correcto? Entonces, esto es lo que yo debo hacer. Si ustedes quieren, vayan haciéndola. No tengo computador, profe. Bueno, listo, vayan haciéndola a mano, una introducción a mano. Y me la envían. ¿Cómo me la envían? Le toman una foto y me la envían por WhatsApp, me la envían por correo como quieren, ¿cierto? O la tienen ahí guardadita, la pusieron en el cuaderno y todo eso. Y cuando volvamos a vernos allá en el computador, ustedes me dicen, profe, yo hice esto así, sí lo dejo así. Yo le digo, listo. Entonces, muchachos, a ver, espero que haya sido claro. En la próxima clase que les voy a enviar así de manera virtual, entonces ya vamos a empezar a hablar de los objetivos, ¿sí? Y de cómo configuro, cómo voy haciendo las divisiones de niveles para que ya nos dediquemos a hacer nuestro trabajo específico. Entonces, muchachos, cualquier duda, con mucho gusto, espero que se encuentren bien y nos veremos en la próxima clase. Espero haber sido claro, entonces que tengamos un buen día, muchachos, que estén bien.